Muy difícil. Espero que el año que viene podamos decir cosas diferentes, porque cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Pero este año ha sido un año muy difícil. No sabemos cómo saldremos de esta, porque aquí ayer estaba la plaza abarrotada. Pero de todo ello lo que queda es el seguimiento del pozo. Luego hay que hacer frente a los pagos, hay que hacer frente a las horas de atención al público, y se van pasando los días y los que estaba abarrotada pues se quedan menos abarrotados, y luego nos quedamos las comisiones de trabajo y la junta directiva, que algunas veces pues a las horas que acabamos y al día siguiente trabajando a las 7 de la mañana, pues la verdad es que es más que un logro poder estar, porque temas gordos hemos tenido y vamos a tener que estar trabajando muchos juntos, unos con otros y hombro con hombro. Pero yo no quisiera clausurar las fiestas populares sin hacer un llamamiento a la que sería mi junta directiva de esta última etapa, porque en principio nuestro compromiso es hasta dentro de 2 años y medio, 3. Los que lleguemos, podamos llegar por motivos de salud o no, o porque abandonemos ese esfuerzo. Pero yo quisiera en este caso llamar a los miembros de la junta directiva, pero antes de todos acordarme de Adolfo y de Julián, que no están, y por motivo de salud. Pues desde aquí también un fuerte aplauso y un fuerte sentimiento para ellos, que siempre que pudieron estar estuvieron, y ahora pues no pueden estar con nosotros, echándonos una mano ni en la lotería ni en la iluminación, que eran sus funciones fundamentales. Por eso yo ruego esta llamada aquí al escenario, porque no sería posible sin su paciencia y en algunos casos, consejos y reniegos en otro, de decir que esto no va bien, o esto se tiene que hacer así, o dónde nos vamos a meter. Pero ahí está, nos hemos metido y por ahora, por suerte, hemos salido. Día 12 de octubre del 14. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a hoy ya, este año? Pues sí, ya hemos llegado. Y bueno, pues esa junta directiva, los que estéis aquí representando, os voy a llamar a Emilio, Sergis, Nieves, luego que subáis. Sergis, María Dolores, José Enrique, Ana, Vicente, Amparo, Juan, luego que subáis, María José, y alguno más estáis por ahí, supongo, que no, quizás no os veo, o estáis. Luis, estaba ahí al lado, claro. Juan. Y algunos que hoy no podía estar, también uno que otro, pero bueno, ese equipo que han llevado la camiseta azul, que llevamos la camiseta azul y que durante todo el año hemos estado trabajando. Bueno, pues ellos, parte de esa junta directiva, de algunos que faltan, es a los que tengo que agradecer todo el esfuerzo, y mi padre, que está por ahí cuidando mis hijos, que no puede estar también hoy aquí, por motivos de salud tampoco está todo lo que quisiéramos. Gracias, por supuesto, gracias.
gracias y 20 años, más de 30, más de 40. En los años 30 ya había fiestas populares en Patrais, eso es un logro. 20 años, ¿quién lo iba a decir? Cuando estábamos en Salaber. Bueno, pues ya son 20. Espero que este peregrinaje que iniciamos hace 20 años continúe y que el camino, ese camino que descubrimos de Santiago, que empieza en Valencia y que unió Valencia, Patrais y Massanassa y continuaba y pasaba precisamente por el pueblo de Angrois. Y tuvimos aquí a la Asociación de Vecinos de Angrois. Ese nexo de unión del metro, el accidente del metro y el accidente de la Albia. Que ese camino y en la historia nunca nadie nos lo va a quitar, lo que hemos vivido. Vosotros que estáis aquí en la plaza y los que hoy no han venido por la lluvia, porque ya hace fresquito y por las horas que son, recordar a vuestros hijos o nietos que aquí, siempre en Patrais, hubo una tradición, hubo costumbres y hubo festejos. Y gracias a muchas entidades, comercios, vecinos, vecinas que habéis colaborado en las tortillas, en barrer la plaza, en poner los focos, cualquier cosa han participado. Gracias a todos vosotros. Pero gracias porque en vuestras manos está que esto continúe. Y antes de despedir y clausurar en presencia de la Junta Directiva, también nos haría la presencia de un grupo de gente joven que ya llevan años con nosotros y que colaboran también, en este caso, en las fiestas populares. El grupo de élite. Y con ellos también un aplauso y gracias por vuestro esfuerzo físico, por supuesto, si no sería posible las fiestas. Marcelo, Mike, Marc, Andrea, Rubén, Adrián, Cristian, estaba con los fuegos. A todos ellos, de la camisa azul y sin la camisa azul, gracias. Gracias de corazón. ¡Bravo! Y el año que viene, 21, va a depender mucho de aquí, de lo que hay aquí encima y sobre todo lo que hay bajo el escenario. Gracias a todos y hoy acaban las fiestas de Patrais. Hoy se clausura en este momento la feria artesanal, se clausuran los festejos, se clausura las luces, se cierra esta ventana de fiesta y de encuentro ciudadano y se cierra pues quizá hasta donde vosotros queráis. Tenemos una cita en Nochevieja, que veremos si la ordenanza nos lo permite, poder hacer el único lugar en la ciudad donde se hacen las campanadas en Patrais y en la ciudad de Valencia. Ahí estaremos luchando y en esa lucha lo que más necesitamos es vuestro apoyo. Quedan clausuradas las fiestas populares 2014. Feliz aniversario, el 20 aniversario de estas fiestas populares. Gracias a todos.